¿Qué tal? Buenas tardes. Digo, ya estamos a punto de comenzar. De cualquier manera, digo, ahorita está viendo un poquito del bucle, porque todo esto va a ser transmitido vía Facebook para que sea más cómodo para muchos de ustedes. Y la presentación, permítanos subirla, de todas formas lo voy a pasar vía Zoom para los que ahorita estén aquí. Bueno, que ahorita es Diana. Pero conforme vayan llegando, pues vamos a pueden ir descargando el archivo, ¿vale? Solo permítanme ya que es una presentación bastante sencilla, entonces, de todas formas esta la van a poder, esta la van a poder descargar sin ningún problema, entonces, ahí en la parte de Facebook. Adri, buenas tardes, qué bueno que nos puedes acompañar. Voy a ir aceptando a la gente, tuve ahí un problema se me olvidó que no tuvieran que estar en sala de espera, pero bueno, no nos afecta nada. Si gustan, vamos a comenzar con esta parte de los comprobantes fiscales. Ahorita ya estoy compartiendo la presentación, nada más a manera un poquito de propaganda. Recuerden que hacemos este tipo de transmisiones. Estamos intentando hacerlas una vez a la semana, cada 15 días. Esta semana se juntan dos. Creo que la de mañana va a ser algo bastante interesante. Vamos a ver el tema el día de mañana de los costos, cómo implican los impuestos, cómo afectan los impuestos en los costos para las empresas, ¿no? O para una persona física de igual manera. Pero bueno, ese ya es el tema de mañana. Si no mal recuerdo, va a ser a las 12 o a la 1. Varios ya tienen igual hay invitación. Estos eventos son gratuitos, nos da gusto que vaya gente participando y de cualquier manera pues lo pueden repetir vía Facebook o en YouTube. También subimos las presentaciones y estos videos. El tema del día de hoy, pues bueno, van a ser los comprobantes fiscales. Es un tema bastante, considero que se ve muy necesario. Sin embargo, creo que también es un tema que no se le ha dado la importancia en ocasiones y a veces lo dejamos ir. Quedan diferentes interrogantes, a pesar de que no ha habido, considero que cambios el año pasado. Bueno, sí hubo uno que es el de los complementos de pago, pero básicamente la estructura ya ha quedado como más sólida, ¿no? Ya las disposiciones fiscales ya están establecidas. En teoría, a estas alturas mucho ya deberíamos de entender pues qué son los comprobantes fiscales, cómo funcionan sus disposiciones, si existen algunas facilidades, etcétera, etcétera. Pero que justamente ahorita lo vamos a conversar porque aún así llegan a quedar dudas. Para aquellas personas que están iniciando en esta parte de los impuestos, en esta parte de la contabilidad, de la administración y que tienen implicaciones con los comprobantes fiscales, pues creo que les va a ser de mucha utilidad. Antes de comenzar, me gustaría decir algo muy interesante, que por lo general, y eso yo lo digo a manera de experiencia, yo he vivido la parte de que muchas de las multas que he llegado a estar son por la emisión de comprobantes fiscales, ya sea porque no se emiten de manera correcta, porque no se están emitiendo o no se están llenando de manera, bueno, reitero, de manera correcta. Es una de las causantes por las que te pueden multar. Más allá de que el SAT te multe por no pagar impuestos o omisiones de impuestos, en muchas ocasiones lo que hace la autoridad es hacer visitas, van caminando literalmente, y en los negocios que están al público, porque son los que directamente pueden identificar en sus formatos, porque enuncian dónde están visitando, lo que hacen es pedir una muestra, digamos, aleatoria, piden una comprobación de cómo están emitiendo sus comprobantes fiscales. Y en muchas ocasiones las empresas pues emiten notas y que no cumplen los requisitos, que veremos rápidamente algunos de ellos. Pero a lo que quiero llegar más que nada es en esta parte de que esta es una de las razones por las cuales las empresas o las personas físicas o cualquier contribuyente más bien puede ser multado, se hace acreedor a una multa. Independientemente de la cuantía, a final de cuentas te pueden estar multando reiteradamente. Me llegó a tocar a ver que en un solo año a un contribuyente lo multaban hasta 3 veces, ¿no? Entonces, la autoridad va a hacer sus visitas y, y una vez que te pescan y tú reiteras en las incidencias, en las causantes, te vuelven a multar y esa es una forma de conseguir, pues, hacer una recaudación de impuestos. Entonces, es por eso la importancia
tanto de brindar una asesoría como saber cómo se emiten los comprobantes fiscales y qué son y cómo funcionan. Y ahora sí vamos a entrar más a detalle en esta cuestión. Voy a estar a la par viendo un poquito de mi celular porque de repente tenemos preguntas vía Facebook. Entonces no me gustaría perderlas, más que nada porque también puede llegar a ser bastante interesante luego las preguntas que nos hacen. De igual manera, los invitaría en esta cuestión, por ejemplo, Diana y Adri, que están en este momento aquí. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos resolverlas. Y bueno, creo que aquí ya estoy con el celular para ver cualquier pregunta que me llegan a hacer en Facebook. Y bueno, básicamente digo, los comprobantes fiscales, pues hoy en día, en la actualidad, vamos a hablar de esta manera muy coloquial, muy burda hasta cierto punto. Los comprobantes fiscales, pues a final de cuentas es una manera en la que la autoridad se va a dar cuenta, al final del día, se va a dar cuenta de las operaciones que tenemos. A mí me gusta dar este ejemplo de que los impuestos, pues son como la papa caliente, como este juego, ¿no? Y se va transfiriendo la carga, ¿no? O sea, hay algo que no me gusta utilizar mucho, que es la simetría fiscal. Realmente no existe así tal cual, pero sí empezamos a ver que cuando uno tiene un ingreso, otra persona posiblemente tenga una deducción. Entonces va dando para nosotros los contadores este efecto del cargo y abono. Ahora, los comprobantes fiscales podríamos decir que es este respaldo jurídico y que viene la obligación de emitir por tener alguna operación. Cuando nosotros realizamos una venta, tenemos la obligación de emitir un comprobante. Y para el otro contribuyente a quienes entregamos la factura o le entregamos este comprobante, con este documento él podrá hacer una deducción. Ahora, cuando tú emites un comprobante, tú tienes que hacerlo de manera correcta, ¿no? Y si no lo haces, te puede ser acreedor una multa. ¿Qué pasa para la otra persona? Si no reúne los requisitos de deducción, si no está emitido de manera correcta, no podría hacerlo deducible. Entonces es un doble juego, ¿no? Por un lado tiene que revisar el que le emite y por otro lado la persona que la recibe. A mí me ha tocado ver, inclusive con amistades, que hay veces que utilizas un software, tú lo parametrizas y inclusive así se llega a hacer de manera errónea el llenado de los comprobantes y es porque de repente no le damos justamente la atención que se merece. Ahora, hoy en día los comprobantes fiscales ya tienen mucha seguridad, ya son de manera electrónica, ya son de manera digital. ¿Esto qué va a implicar al final del día? Esto va a implicar que se está cazando muchísimo y que lo veremos en una diapositiva en específico, se está cazando muchísimo los comprobantes APOC. Entonces, todas estas cadenas digitales, a final de cuentas, brindan la veracidad para saber que una factura pues es real, es veraz. Y con esto va a tener más implicaciones. Con esto se ha detenido muchísimo la venta de facturas, que aún así sigue existiendo, pero que ya veremos en su momento que habrá una lista en la cual se puede, que está muy de moda, se sigue hablando todavía, estos términos de los EDO, de los EFOS, etcétera. Pero regresemos un poquito al tema. Los comprobantes fiscales, a final de cuentas, van a ser un documento el cual acredita cierta operación. Nosotros decidiremos qué fin le vamos a dar para comprobar un ingreso o para poder comprobar una deducción. Pero este documento ya va a estar firmado de manera electrónica. Ahora, en este sentido entra una parte interesante que son los comprobantes fiscales simplificados. No entraremos tan a detalles, pero básicamente podríamos entender que cuando se nos solicita un comprobante fiscal, un CFDI, un comprobante fiscal digital, vamos a necesitar básicamente un dato, que es el RFC del cliente y pues su razón social, su dirección preferentemente, que ahorita veremos un poquito de esos temas. Pero, ¿qué pasa cuando el contribuyente, cuando nuestro cliente no quiere una factura, no quiere un comprobante fiscal digital, no quiere un CFDI? En ese momento, lo que aún así tenemos la obligación de comprobar, de darle un documento, y esto va a ser un comprobante simplificado. Entonces, aquí vendría la primera cuestión. ¿Cuál es? Que puede existir un comprobante simplificado que no va a estar timbrado en alguno de los formatos que existe que autoriza el SAT, o podemos tener un comprobante que anteriormente, digo aquí justamente tengo uno, básicamente es un ticket, digámoslo así, y que no sirve para efectos fiscales. Sin embargo, sí nos va a servir para otros efectos, nos sirve para comprobar la propiedad, amparar un bien o un servicio, etcétera.
Pero entonces existen dos tipos de comprobantes fiscales. Habrá unos comprobantes fiscales simplificados y otros que digamos que son los globales o son los cuando nos los solicitan para facturar. Pero de esto dependerá que si nos dan los datos nuestro cliente. Si no nos lo dan, aún así tenemos la obligación de emitir un comprobante simplificado. Con esto mismo viene otra cuestión. ¿Qué pasa entonces si yo tengo que dar siempre un comprobante fiscal? A final de cuentas tengo que darlo, ya sea simplificado o no. ¿Qué pasa cuando me compran? No sé, pensemos unas tijeras, ¿no? Pensemos que yo vendo papelería, me piden las tijeras valen 30 pesos. Emitir un comprobante posiblemente me cueste, pues obviamente el papel, ¿no? Y si yo lo hago de manera electrónica, voy a decir, oye, espérame, me está costando, y lo hago a color, me está costando 10 pesos facturar algo que costó 20, o sea, no lo estoy recuperando, ¿no? Pensemos que nuestro costo de adquisición son 15 pesos, mi ganancia son 5, pero me cuesta emitir el comprobante 10 pesos, ¿no? Pensemos. Todo esto lo voy comentando por lo siguiente. Con esto va a ocurrir algo. Los comprobantes simplificados, reitero, solo va a ser cuando nuestro cliente no nos solicite un comprobante fiscal digital, un CFDI. Pero sí le tenemos que entregar un comprobante. Ahora, en ese comprobante tenemos la obligación de emitirlo siempre, pero existe una facilidad ¿cuál va a ser? Para todas aquellas compras mínimas, justamente por eso di el ejemplo de la tijera, no voy a tener que emitir un comprobante simplificado. ¿Esto qué lo va a determinar? Bueno, el monto. Si es una venta menor a 100 pesos, no tengo que emitir un comprobante simplificado. Ahora, existe una facilidad para el régimen de incorporación fiscal que son 250 pesos. Es decir, por ventas menores a 250 pesos, no estás obligado a emitir un comprobante y simplemente debes de llevar una bitácora de las ventas que estás realizando. Hasta ahí quedaría esta parte de tanto qué son y los dos tipos de comprobantes que existen. Ahora, vamos a ver un poquito, yo les voy a dejar la presentación. Me gustaría hablar más que nada de manera global de cómo se viven los comprobantes fiscales. ¿Cuáles son los requisitos de un comprobante fiscal? Creo que lo interesante en este sentido es, por un lado, saber que existen dos tipos de comprobantes. Los simplificados y los que pues, son los FDIs, que son los digitales, que se timbran ante el SAT. Considero que lo interesante en toda esta cuestión, ¿cuál va a ser? Lo interesante, y al menos hablando de manera personal, es justamente identificar que hoy en día en la plataforma del SAT difícilmente nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque todo ya está precargado. Por ejemplo, uno de los requisitos pues va a ser el RFC de quien emite la factura. Aquí tenemos la primera sorpresa. Una vez que te das de alta en Hacienda, ya puedes utilizar el portal del SAT y ya no tienes que preocupar porque esté bien capturado o no tu RFC ni tu razón social, porque ya está precargada. Tu domicilio fiscal y ese tipo de cuestiones. El lugar de expedición, el monto con número y letra, uno lo va llenando y ya muchos datos se van precargando. Aquí yo les dejo en la presentación, pues, los requisitos que deben tener un comprobante fiscal. Sin embargo, más que nada vendría la parte de cuando ya existe un comprobante fiscal, cuando está de manera errónea, que es más que nada lo que me gustaría hablar. Y hay veces que uno dice, está erróneo, pero ya no es un requisito obligatorio de un comprobante fiscal. ¿Qué es a lo que voy? Por ejemplo, hoy en día hay veces que la dirección muchas veces no nos la piden. De hecho, la plataforma del SAT no te pide la dirección del cliente. ¿Y qué pasa cuando tengo un software personalizado, un software, digamos, privado, de paga, y tengo que meter una dirección y la lleno de manera correcta? Muchas empresas dicen, necesito que me des tu dirección fiscal para poder emitirte el comprobante. Y hay veces que uno mismo dice, no quiero emitir, no quiero darte mi dirección por X o Y razón. Y justamente creo que aquí viene una de las controversias que ya empieza a haber. Hay veces que los software privados están parametrizados de tal manera de que siguen los requisitos que le dio el informático, que le dio el creador del software. Y sin embargo, pues si no es un requisito, no me lo quieren dar, no me lo va a dejar timbrar. Entonces, creo que lo interesante es saber, y justamente por eso se lo dejo en la presentación, es darnos cuenta lo siguiente. Hay requisitos mínimos y esos sí o sí deben de estar.
más que nada lo que se pide es que el contribuyente que emite el comprobante es quien se identifique. Ahora, esta identificación, esta manera de identificarse, lo interesante es que ya está preestablecida en el portal del SAT, entonces no tendrías que mover más información. Considero que en ese sentido llega a ser incluso más eficiente el sistema del SAT, simplemente por la parte de los requisitos. Y hay veces que un programa, si no está bien parametrizado, no tiene bien las reglas, puedes emitir un comprobante fiscal erróneo. Y aquí lo interesante justamente que sería que uno se confiaría porque esté pagando un servicio privado, se confiaría justamente el que estén los datos de manera incorrecta. Entonces, más que nada ahorita, ¿qué es lo que me gustaría recalcar? Aquellos datos que ya no son necesarios, que serían los del cliente. Un cliente solo necesita el RFC y a lo mucho su nombre, su denominación o razón social. Hasta ahí. Si es persona física, pues su nombre. Si es persona moral, pues la razón social. Pero ya no es necesario que ingresemos los datos, por ejemplo, de domicilio fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos cuidado ahí. Ahora, ¿qué pasa si se llena de manera incorrecta? Bueno, si ya no es un requisito indispensable, pues da igual si está llenado de manera incorrecta. Y bueno, aquí en estos dos, pues tenemos la parte de las dos diapositivas anteriores, justamente lo que vamos a ver que es los requisitos. Si gustan, pues los pueden checar más adelante, con mucho gusto. Pero lo que sí les quería mostrar justamente sería cómo quedaría una factura electrónica. Aquí ya le estamos los datos justamente, digamos, resumidos de los datos que debemos de ingresar. Creo que lo interesante en este sentido y lo nuevo ahora, ¿qué es? Considero que lo nuevo ahora sería esta cuestión del método de pago. Es algo que creo que ha causado bastante controversia, ha causado bastantes problemas, y el método de pago y el uso del comprobante fiscal. Considero que son dos cuestiones que llega a haber bastantes controversias, ¿no? Vamos a verlas en su momento, pero bueno, aquí creo que ya tienen justamente aquí se pone radiografía de un comprobante fiscal. Y aquí van a ver los datos justamente que habíamos mencionado anteriormente, cómo estarían incrustados en una factura. Considero que ahora, entonces, lo que nos tocaría ver entonces sería la parte de el método de pago y el uso del comprobante fiscal. Ahora, el uso del comprobante fiscal, creo que la mayor controversia, ¿cuál sería? Y déjenme seguirles comentando. Permítanme. Entonces, bueno, regresando. El método de pago sería la manera, como su nombre lo dice, en que está pagando un contribuyente. Esta pueden existir varias. Puede ser con una tarjeta bancaria, una tarjeta de crédito, vales de despensa. Inclusive vienen con diferentes métodos de pago, como puede ser la dación, puede ser la donación, pueden ser diferentes, ¿no? En efectivo, pero creo que lo interesante sería la última, que es por definir. Ahora, ¿de qué dependería si es por definir o no? El momento en el que se expide el comprobante fiscal. Y ahí es cuando muchas veces llega a haber una controversia. Hay veces, y a mí me ha tocado con algunos clientes, en que el cliente dice, mira, yo te voy a pagar con transferencia porque siempre pago con transferencia. Emíteme la factura para que yo te pueda hacer el pago. Lo interesante ahí es que si nos vamos estrictamente a lo que dicen las disposiciones fiscales, que es, si la factura la emites primero, en ese momento en teoría no sabrías cómo te va a pagar. Pueden ocurrir muchas cosas por las que se cambie la decisión, ¿no? Entonces, en ese momento, si la factura es primero que el pago, deberíamos utilizar por definir. Por eso digo que creo que a veces el más importante es por definir. Y por lo general muchas veces uno lo que dice es, sabes que mira, emíteme la factura y ya te la pago. Hasta que no me emitas la factura no te la voy a pagar. Y aquí empiezan a ver un poquito de las controversias, porque uno dice, mira, te la voy a emitir con pago en efectivo. Pero recordemos dentro de los requisitos de deducción que si son gastos mayores a 2,000 pesos, tienen que ser pagados con un medio bancario, un medio identificable, digámoslo así burdamente. Entonces creo que aquí ya se empiezan a contraponer diferentes criterios, y muchas veces estos criterios son básicamente de las empresas. Creo que en este sentido empieza a haber un problema, porque las empresas tienen sus propias políticas y a veces se cree que están por arriba de la misma ley.
y empieza a generar muchos problemas. En lo personal y con mi experiencia, considero que aquí se actúa mucho con base a la experiencia, ¿no? Con base a que no quiero perder un cliente. Sin embargo, sí es importante que podamos explicar esta cuestión, podamos explicar, mira, si la factura va a ser emitida antes del pago, o sea, voy a primero emitir la factura y después voy a recibir el pago, tendría que ser realmente por definir. Por otro lado, estaría el uso del CFDI. Este uso realmente donde se le va a ver es para efectos obviamente fiscales, pero tienen implicaciones en lo personal y esa es la manera que considero en la declaración anual. Vienen básicamente diferentes usos de la factura, pero que se pueden clasificar en 3 o 4, ahorita van a ver por qué. Van a estar como en los gastos, en las deducciones personales y en las inversiones, lo que conocemos como activo fijo. Y la cuarta pues sería la de por definir. Estos datos nos van a servir justamente para la declaración anual. Y realmente, por ejemplo, dependiendo quién reciba la factura, habrá algunas que se puedan o no deberían de recibir. En este caso son las personas morales. Una persona moral no debería, ni debería de exigirlo, una factura con un uso de deducción personal. Justamente la clasificación viene con D01, D03 y la D significa deducción personal. Los gastos pues viene con la letra G y las inversiones pues con la letra I. Suena muy burdo, yo lo sé, pero aquí lo interesante es ver eso ahora. ¿Qué pasa cuando no sé qué uso le voy a dar? Bueno, justamente tenemos la clave por definir. Y es que sí puede haber una controversia o sí puede llegar a causar dudas. ¿Por qué? Porque pensemos que yo me dedico a la venta de equipo de cómputo. Si yo compro varios equipos de cómputo, en su mayoría voy a darle el tratamiento de mercancía. Pero, ¿qué tal si yo compro un equipo de cómputo para mi oficina, para mi administración, para emitir comprobantes? Entonces ahora va a tener un uso del CFDI que va a ser inversión. Entonces creo que aquí estaría lo interesante. Ahora, realmente, ¿cómo se utilizaría la parte de por definir cuando hacemos gastos a cuenta de terceros? Considero que sería el mejor uso que se le daría, porque realmente cuando a alguien le digo, oye, vas a hacer un gasto a mi nombre, yo te voy a dar el efectivo, te voy a dar más bien el dinero para que puedas comprar. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con los trabajadores. Entonces tú le das el dinero al trabajador para que pague a tu nombre y de repente el trabajador no sabe si va a ser un gasto o va a ser una inversión. Tú sabes que utiliza por definir. Ahora, ¿te afecta? Consideraría que no, al menos en lo personal, en las revisiones que he estado, yo llego a pedir devoluciones o llego a atender algunos eventos del SAT, pero en estos mismos, algunos requerimientos, alguna solicitud de información, y nunca me han revisado, nunca he visto que me revisen realmente el uso del CFDI. Lo que sí me piden, obviamente hay cuestiones en que uno sí o sí necesita identificar justamente qué es lo que está comprando. Por ejemplo, la mercancía. Creo que ahí sí habría que tener bastante cuidado con el tema de la mercancía. ¿Por qué? Porque la mercancía en las personas morales va a tener una deducción cuando al momento del costo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tiene un comprobante fiscal diferentes implicaciones y va a tener afectaciones fiscales. Entonces, justamente esto es la idea de esta presentación, de que hablemos un poquito de estas cuestiones. En cualquier momento me pueden detener, pueden hacer alguna pregunta y con gusto la respondemos. Ahora, hay una parte que considero que la gente no está utilizando de manera correcta, ahí me incluyo, en lo personal, en un principio me llegaba a ocurrir, y es que a veces lo que no hacemos es justamente el error de leer las guías. Cuando digo las guías, existe una guía y me voy a atrever ahorita a entrar a mi navegador y uno solamente tiene que poner guía, llenado, CFDI, SAT. Así de burdo uno puede llegar, baja el PDF que ya está de la página del SAT, aquí lo pueden ver, y uno lo que realmente debería hacer es justamente leer el anexo 20 de la guía de llenado de los comprobantes fiscales por internet. Y aquí está toda la información justamente que ahora estamos platicando. Viene también un poquito más técnica, obviamente, ya más a manera de software. Aquí están, por ejemplo, las formas de pago, los tipos de comprobante que ahorita lo veremos rápidamente. Pero uno debería realmente hacer este ejercicio de llenar la guía. Entonces, muchas veces lo que no hacemos es pues leer la guía.
En esta parte yo me declaro que en su momento me pasó que no le di bien el uso a la parte de sustitución de factura. Tiene muchísimas implicaciones la sustitución de factura porque implica diferentes cuestiones. Por una mala praxis, de repente las empresas, y esta es la afectación mayormente le va a hacer a las personas morales. Recordemos que las personas morales tienen diferentes momentos de acumulación de ingresos, pensando si es una sociedad mercantil. Recordemos un poquito que las personas morales acumulan ingresos en diferentes momentos. Puede ser cuando emitan el comprobante, cuando reciban parcial o totalmente el pago, o sea, no he metido el comprobante, pero ya me dieron un anticipo, ya me pagaron algo. En ese momento ya tengo que acumular ingresos. Y el otro sería cuando brindo el bien o el servicio. Ahora, aquí lo interesante es cuándo sería cuando emito el comprobante. Pensemos que un comprobante yo le emito el día 30 de abril. Entonces, en ese momento yo lo voy a acumular, ¿cuándo? En abril, para las personas morales. Pero ¿qué pasa si me pagan hasta el 3 de mayo, que sería el día de hoy? Porque no me pagaron sábado y domingo y el viernes no me pudieron pagar. ¿Cuándo voy a acumular los ingresos para efectos de ISR? Lo voy a acumular o lo voy a considerar como un ingreso para el periodo de abril, ¿vale? Entonces, anteriormente, ¿qué se hacía? ¿Sabes qué? Cancela la factura para que no tengamos que pagar esos impuestos, porque aparte no tengo el dinero, o sea, realmente en abril no tenía dinero para pagarlo y lo voy a cobrar hasta mayo. Mejor que salga el pago menor, muchas veces hacía eso y recibo el dinero en mayo. Si yo hago esa práctica y el SAT se da cuenta, se puede dar cuenta por diferentes razones. Si tengo un contrato, por los correos, no sé, se puede dar cuenta en algún punto y hay veces que pues realmente hasta para hacer fraude o como lo queramos llamar, pues hay que ser muy cuidadosos y muchas veces estas cositas tan pequeñas pues se nos van de las manos. Con esto quiero llegar a la siguiente idea. Justamente por eso existe el tema de la sustitución. Pensemos, yo tengo una factura, la cancelo. Y lo que hice fue justamente cancelarla porque había un dato erróneo. El RFC era incorrecto. Ahora, yo la primera factura la emití en abril, regresando con los mismos datos. En mayo me doy cuenta, tengo que cancelar la de abril, ese es un hecho. Y voy a emitir una factura en mayo, porque aparte la fecha de emisión no la puedes alterar, esa ya está precargada, ya está preestablecida por los sistemas. Entonces, aquí vendría la primera controversia. ¿Tengo un ingreso acumulable en abril o lo tengo acumulable en mayo? Por un lado, yo emití un comprobante en abril. Sin embargo, yo lo cancelé por datos erróneos y yo lo estoy emitiendo en mayo. Aquí lo que deberíamos ver no es la parte de los comprobantes fiscales, sino qué es lo que está ocurriendo. Realmente lo tengo que acumular en abril, ¿no? Justamente aquí entra la sustitución. Yo tengo que cancelar y emitir una nueva factura y en el momento que yo la emita y como la estoy relacionando a una factura de un periodo anterior, no lo voy a acumular en mayo, sino lo voy a acumular justamente en abril, que eso sería realmente lo correcto. Ahora, ¿qué pasa si nada más le coloco sustitución y no cancelo? Aquí estaríamos entrando en un detalle que sería un error y nos puede afectar, sí, porque la autoridad podría decir, mira, tú te equivocaste en la parte de emitir el comprobante, pero la autoridad podría asumir, y eso sería lo erróneo, que tú tienes un ingreso en abril y un ingreso en mayo, ¿no? Si no, y ahora viene la parte de, oye, no lo he cobrado, es la misma factura, bueno, emite bien tus comprobantes. Justamente por eso es la importancia de emitirlos de manera correcta. Yo uno de los errores que hacía anteriormente, que era, y te das cuenta en la declaración anual porque muchos de los datos ya están precargados. Emitía un comprobante erróneo y hacía un comprobante con sustitución, pero no cancelaba el primero. Entonces sería el primer detalle. En los FDI de nómina justamente son datos que se ven hasta la declaración anual. Y entonces, cuando yo empecé a revisar, ¿qué nos dimos cuenta aquí en el despacho? Nos dimos cuenta que eran los FDI, digamos, duplicados. Entonces la autoridad me decía, ¿sabes qué? Me tienes que pagar más ISR. Este es el ISR declarado, que son tus FDI,
y que tienes 2 veces 1, y esto es lo que me pagaste. Pensemos, me tenías que pagar 10. Emitiste 2 CFDIs, uno de 5 y otro de 5, que es el mismo realmente, porque en el segundo estoy relacionando al primero, pero si no cancelo el primero, yo estoy diciendo que tengo que pagar retenciones de ISR por 10. ¿Y cuánto pagué? 5. Entonces hay una diferencia de 5. Ahí empiezan los primeros problemas. Ahora, esto es muy, muy interesante. Una vez que le das sustitución, no puedes cancelar un CFDI. Tienes que cancelar el de sustitución para cancelar el original y después volver a emitir el de sustitución. Entonces, llegan a ser procesos administrativos bastante tediosos. Encontrarlos en la declaración anual es todo un reto. Entonces, creo que lo interesante es justamente pues entender estas cuestiones de que cómo funcionan, y ahora, realmente toda esa información, pues me atrevo a decir que viene justamente en la guía de llenado. Y, bien, curiosamente entramos en esta parte. Entonces, bueno, regresando un poquito a la de la sustitución, es importante que tengamos cuidado, que le demos la importancia que debe y que emitamos los comprobantes fiscales de manera correcta. Otra parte es el método de pago. Básicamente existen dos, la que le dicen PUE y PPD. La primera sería pago en una sola exhibición y el segundo pago en parcialidades o diferidas. Ahora, el sistema en automático, cuando yo coloco el método en el que nos vamos a cobrar, le pongo por definir, en automático se me va a colocar el sistema como pago en parcialidades o diferidos, justamente porque si yo emito una factura en un inicio, yo no voy a saber cómo voy a recibir un pago. Hay veces que uno dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy asignando un pago que va a ser por medio de SPAY, por medio de transferencia electrónica. Y la gente a veces llega a ser bastante terca en la cuestión, dice, a mí dame una factura que diga que te voy a hacer una transferencia. Si recordemos, si la factura se emite primero que el pago, debe de ser por definir. Ahora, a mí me ha tocado y la verdad me pongo una posición. Si es un proveedor, si es un cliente, perdón, pues al final de cuentas la bronca va a ser para el cliente, ¿no? Tú para el momento de emitir el comprobante, pues dices, ¿sabes qué? Ya lo emití. Y el que lo emite de manera incorrecta no implica que no tenga que considerar ese ingreso. Podría serme acreedor a una multa, pero esto ya son cosas más vivenciales. Uno tendría que evaluar. ¿Vale la pena pelearme con un cliente porque quiere una factura a su manera, aunque esté mal llenada? O vale más el saber que las cosas las estoy haciendo bien. En lo personal, si vas a perder un cliente por estas actitudes, yo sí soy de la idea de emite la factura, explícale obviamente esta cuestión, dale tus fundamentos, dale tus argumentos y que el cliente decida. Pero sí ocurre bastante esta cuestión, ¿no? Igual en la sustitución, hay veces que no te dejan cancelar los dos y bueno, hay que explicarlo porque tiene implicaciones fiscales. Y bueno, eso sería básicamente con la parte de las facturas de sustitución. Me gustaría saber si hasta ahorita alguna pregunta, alguna pregunta, Diana o Adri, que con mucho gusto podemos atender las dudas que tengan. Y bueno, tenemos unas personas conectadas en Facebook, ahorita una, entonces, bueno, con mucho gusto podemos irlas contestando, si así desea. Ahora, ¿qué tipos de facturas van a existir? Básicamente van a existir, creo que me están haciendo una pregunta, pero no se ve. Ok. En este sentido, Adri, cuando dices qué pasa si te equivocas, ¿te refieres, por ejemplo, en qué temas? ¿El que emite la factura, el proveedor o el cliente? Vamos a hablar por un lado. Si tú te equivocas en la factura, habría que ver, ok, tú como proveedor emites una factura al cliente, ¿qué pasa si te equivocas? En primera instancia, el ingreso va a seguir siendo pues obviamente un ingreso. Si eres persona moral, recordemos que tiene diferentes momentos de acumulación si eres una sociedad mercantil. Si eres una sociedad en alguna del Código Civil, que son las SC, las asociaciones civiles, los condóminos, etcétera, bueno, vas a acumular con base a flujo de efectivo. Pero lo importante es, si tú te equivocas, tienes la obligación incluso moral
más que nada, de emitir de manera correcta el comprobante fiscal. Ahora, ¿qué pasa? Nada, ¿no? ¿Tengo una sanción? No, siempre y cuando la autoridad no se dé cuenta. Es decir, tenemos el derecho de autodeterminación y autodeterminación de impuestos y autocorrección. Lo que no podemos hacer es cuando la autoridad ya la tenemos encima, nos está haciendo una revisión y en ese momento quiero arreglar todo. Porque la autoridad va a partir de la fecha en que llegó, va a revisar hacia atrás. Si tú corriges un día después, ya te harías acreedores a las multas. Entonces, lo que tienes que hacer es resolverlo, tienes que justamente llenarlo de manera correcta. ¿Qué pasa en manera de sanción? Nada, porque justamente lo estás corrigiendo, porque lo estás detectando y hasta ahí. Justamente regreso a la diapositiva anterior. Tenemos que hacer uso de la sustitución. La sustitución lo que nos va a hacer es decir, existe una factura anterior y está errónea. Y por eso voy a hacer una factura ahora que va a ser con sustitución. Lo que ocurriría es que justamente en la sustitución tenemos que agregar el dato de a qué factura la estamos relacionando, cuál va a sustituir. Y lo que vamos a colocar es la cadena digital, si no mal recuerdo, perdón el nombre, que sería el UUID. Perdona, ahorita se me está yendo, creo que sí, así se le dice. Y simplemente tenemos que emitir la DRI. No sé si con eso se está resolviendo la pregunta. Ahí sí me puedes decir. Igual cualquier duda, con gusto la vamos atendiendo. Ahora, la clasificación de los FDI, habría una guía, básicamente aquí yo le dejo ya el listado. Yo en lo general utilizo solamente ingresos y nómina y egresos. Y bueno, la recepción de pagos. Ahora, yo sé que estoy diciendo casi todos, pero es que el del traslado, yo he visto que lo usan más que nada a manera de concesiones y cartaporte para las fletes y acarreos. Las facturas de ingresos, como su nombre lo dice, son facturas en las que voy a tener, pues justamente un ingreso. Justamente si yo soy el proveedor, esta es la que voy a utilizar para mis clientes. Las de egresos son facturas que yo voy a recibir, yo voy a emitir, y las de egresos lo que van a tener es la característica que la vamos a identificar como las notas de crédito o devoluciones y rebajas. Y los comprobantes de recepción de pagos. Hay un complemento de pago hoy en día, que lo veremos un poquito adelante. Y nuestros recibos de nómina. Entonces, ¿dónde entrarían las de traslado? Cuando tengo una factura de ingreso, justamente lo que estoy diciendo es que estoy dando un bien o estoy dando un servicio a un cliente. Y que eso me está generando un ingreso. Cuando emite una factura de egresos, un comprobante de egresos, ¿qué va a ocurrir? El de egresos está diciendo que así como yo gané en el ingreso, ahora estoy perdiendo, digamos, de cierta manera. Es decir, es una salida o es la pérdida de un posible ingreso a futuro, que serían, por ejemplo, las devoluciones y rebajas. Si yo tengo una devolución, pues simplemente el dinero que recibí lo tendría que regresar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando recordemos lo siguiente? Hemos visto bastante la política en la que dicen, se emite, por favor de facturar dentro del periodo en el que realizó su compra. Es decir, si tú compraste en abril, tienes que solicitar tu factura en abril, no la puedes solicitar en mayo, y esa es una política. Considero que en este sentido está mal esta política y se está colocando por arriba de la ley. ¿Por qué? Porque, y esto ocurre porque al final del mes tenemos que emitir una factura global por todas las ventas que tuvimos al público en general. Estos comprobantes simplificados, digamos, los voy a juntar, y de ser simplificados en el conjunto de un cierto periodo, voy a emitir una factura, digamos, global. Ahora, esta factura puede ser emitida de manera diaria, semanal o mensual. ¿Qué pasa cuando ya hice mi factura global del mes y un cliente en el mes siguiente me pide una factura? Y dice, ¿sabes qué? Ya por política ya no se da. La verdad es que sí la pueden emitir, y aquí es donde podrían entrar, y perdón tanto salida de la idea, pero
es que justamente aquí es donde podrían utilizar los comprobantes de egresos. En lo que estás diciendo, yo estoy emitiendo un comprobante en el que estoy aparando cierto evento, que es facturar un ingreso. Pero este ingreso está relacionado a la factura global del periodo anterior. Entonces sí se puede hacer y justamente aquí entraríamos en los egresos. ¿Por qué? Porque tengo que emitir un comprobante de egresos en lo que va a hacer es quitarle una parte que estoy facturando a un cliente de mi factura global. Entonces, la verdad es que sí puede, no sé si aquí quedó claro porque creo que es bastante confuso esta idea, pero sí me gustaría que quede bastante claro esto porque muchas veces lo que hacen las empresas o los contribuyentes es dar políticas pensando que está de manera correcta y la verdad es que estás actuando sobre la ley y creo que ese sería un grave error. Ahora, creo que eso te va a ayudar mucho, Adri, en la misma línea. ¿Qué pasa si lo emito de manera incorrecta y yo me doy cuenta después de unos meses o me doy cuenta después de una semana? ¿Puedo cancelar el complemento? La respuesta inmediata es no, porque hoy en día, para poder cancelar una factura, ¿qué tienes que hacer? Tienes que enviar una solicitud de autorización al cliente. Y si tu cliente que quieres cancelar la factura dice que no la puedes cancelar, que la rechaza, ahí lo interesante que es, aquí lo interesante sería lo siguiente. Si el cliente me la rechaza, tú la tienes que dejar y no puedes hacer nada. Y tienes que volver a intentar hacer el trámite y notificarle justamente, oye, cancélala vía buzón tributario. Pero, ¿qué pasa si no niega la cancelación? Es decir, el cliente, cuando uno cancela una factura, tiene que enviar una solicitud de cancelación. ¿Qué pasa si el cliente dice, no le voy a hacer caso? Pasado 48 horas, si no rechaza la cancelación, se cancela en automático. Y creo que entonces esto implicaría que hay veces que no queremos cancelar un comprobante. A mí ya me ha pasado, queremos cancelar un comprobante o hay veces que nuestros proveedores nos cancelan un comprobante y si no lo rechazo, se cancela en automático y pues pierdo mi comprobante fiscal. Es por eso que tenemos que estar revisando el buzón tributario y ver las solicitudes de cancelación. Lo mismo ocurre, ¿qué pasa si yo quiero cancelar una factura? Y mi cliente tiene el ejercicio, tiene algún software, porque ya hay software, que lo que hacen es siempre andar monitoreando tu buzón tributario y notificarte de manera más cercana, oye, ¿sabes qué? Alguien intenta cancelar una factura, chécalo. Y hay veces que te deja ver directamente, quiere cancelar esta factura. Si tú no rechazas la cancelación, estás dando por afirmativa ficta la aceptación. Entonces, creo que sí tienes implicaciones fuertes, porque a mí me ha tocado que muchos contribuyentes lo que hacen, los proveedores es por pleitos o cualquier cuestión, cancelan las facturas y no notifican. Y si las empresas no tienen el ejercicio de revisar el buzón tributario, hay veces que no lo revisas por miedo, porque simplemente te dice un correo, tienes un mensaje en buzón tributario y a veces que por el miedo dices, no lo voy a revisar porque qué tal si es un requerimiento. Primero, bueno, ya ahí viene un proceso, ¿no? De los contadores. Pero sí tenemos que tener el ejercicio de revisar el buzón tributario justamente por esa cuestión de los FDI. Y ya estamos a punto de terminar y entramos con el tema de complemento de pago. Déjenme leer la pregunta que nos están haciendo. Mira, ve, si el proveedor, si yo emito una factura, la quiero cancelar, el cliente me rechaza la cancelación, puedes volver a emitir la solicitud de cancelación cuantas veces quieras. Lo que sí puede estar pasando, obviamente, es que si el cliente no quiere cancelar la factura, puede estar negando la cancelación. Ya me ha pasado y, pues bueno, es todo un show. Sí recomendaría justamente lo que se haga es solicitar, oye, voy a cancelar una factura, es esta factura y la voy a cancelar por esto y esto. No te preocupes, voy a emitir una nueva factura. Hay veces que también me ha ocurrido oye, si tú la cancelas, me va a afectar en
mi cálculo de impuestos. La verdad es que no, porque lo que va a hacer es, o lo que debe de hacer uno es hacer la cancelación, como es un dato erróneo, vuelves a emitir una factura dando la opción de sustitución, vinculando a la primera, ¿vale? Entonces no se perdería ningún efecto de deducción o de acreditamiento del IVA. Ahora, el año pasado llegó un cambio muy fuerte que es el complemento de pago. El complemento de pago ya lleva más de un año, pero el año pasado hubo unos cambios en las disposiciones. Y lo interesante es que se está asumiendo hoy en día, yo tengo una postura un poquito diferente, se está asumiendo que si no existe un complemento de pago, no puedes deducir ni acreditar. Creo que es un comentario bastante fuerte, pero habría que más que nada razonarlo. Déjenme mover el chat. De igual de Adri, gracias por preguntar. Pregunta todo lo que gustes ahorita que puedes. Con mucho gusto lo vamos a ir atendiendo. Hay algo interesante en esta parte de los comprobantes, de los complementos de pago, que es, hay gente que cree que si no recibe un complemento de pago, pierdo el derecho de acreditamiento de IVA o el derecho de deducción para efectos de ISR de Milgas. La verdad es que no, estas son disposiciones en carácter de emisión de comprobantes fiscales, mas no son requisitos de deducción o de acreditamiento. De hecho, lo podemos, si lo buscásemos en, si no mal recuerdo, el artículo 5 de la ley del ISR, ahí vienen algunos requisitos. Entonces, es importante que tengamos en mente esto, ¿no? De igual manera, la ley del IVA no pone como requisito que exista un complemento de pago para poder acreditarte el impuesto. Más bien es entender cuándo y las consecuencias de un complemento de pago. O sea, ¿por qué me están pidiendo esto y qué es el complemento de pago? Como su nombre lo dice, es un complemento a una factura y lo que va a amparar justamente va a ser un pago. Es decir, yo emití una factura y recordemos con el ejercicio que les había dado, yo emito una factura y en esta factura yo la emito en el periodo de abril, pero voy a recibir el pago hasta mayo. Aquí entra el complemento de pago. El complemento de pago básicamente lo que diría es, y le sirve por ejemplo mucho a las personas físicas. Yo emití una factura en un periodo, en este caso de abril, y me pagaron hasta mayo. Ahí entra el complemento de pago que justamente lo que va a hacer es esa aclaración. No consideres para abril este ingreso, porque lo está cobrando hasta el periodo siguiente. Y en el complemento de pago tienes que relacionar justamente de qué factura está recibiendo un pago. Entonces, aquí vamos a empezar a ver diferentes implicaciones del complemento de pago. Ahora, recordemos, tenemos el derecho de autodeterminación y el derecho de autocorrección. He estado viendo bastante que hay gente que emite facturas y hay veces que las facturas que emite las emite muy tardíamente y ¿sabes qué? Como ya pasó mi periodo, ya no puede emitir el comprobante. La verdad es que no, por eso menciono esta parte del el derecho de autodeterminación y de autocorrección. Déjame leer rápido la pregunta que nos hace igual Adri. Todos los que tengan pago diferido, ¿debe necesariamente existir un complemento de pago? Sí. Yo te diría que sí, porque justamente lo que estás diciendo es, vas a tener un pago diferido o en parcialidades. Cada vez que, entonces aquí era una cuestión que muchos decían, por ejemplo, las personas físicas. Si yo voy a comprar algo, pensemos, yo tengo aquí un iPad muy viejita. No, me gustaría más, digamos que yo me dedico a vender audífonos. Esos son los audífonos y recordemos la siguiente premisa, las personas físicas, así como consideran ingresos hasta que los cobran con base al flujo de efectivo, también sus gastos van a ser con base a flujo de efectivo. Es decir, si yo compro unos audífonos porque es mi mercancía, pero la mercancía no la he pagado porque la tengo a crédito, pero digamos que son, ¿sabes qué? Está a concesión realmente. Si tú cobras el dinero, eso es lo que tú vas a acumular y necesitarías ahora acreditar que estás gastando en esto, en tu materia prima, digámoslo así, en tu mercancía. Todo esto te lo menciono por lo siguiente.
El complemento de pago lo que hace es justamente amarrar estas consideraciones. Déjame regresar al tema, no, creo que te estoy haciendo perder, pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Tú cuando emites un complemento, una factura en pago en parcialidades o diferido, no sabes realmente, no habría alguna consideración en la que digas, me lo va a pagar en una exhibición o en dos. Entonces, para las personas físicas, si me lo está pagando en 3 parcialidades el gasto, tú no puedes deducir el 100% solamente por tener el complemento, el comprobante fiscal, el CFDI. Tú lo vas a deducir con base a los pagos que vayas realizando. Y ahora, ¿dónde van a verse los pagos realizados? En los complementos de pago. Entonces, si hay una factura con pago en parcialidades o diferido, siempre debería de haber un complemento de pago. Viene otra razón. Por un lado, está la parte de que si tú recibes la factura y nunca la pagas, como persona física no la puedes deducir. Como persona moral, sí, pero ¿qué pasa si nunca lo pago? Entonces, eso se me vuelve un ingreso. Y aquí ya entran otros temas que creo que son un poquito más a debatir. Digo, la respuesta sí, siempre debe haber un complemento de pago porque lo que hace es justamente amparar cuándo fue el pago de cierta factura. En esta cuestión, como es una factura en parcialidades o diferida, lo que estás diciendo es lo siguiente. Si es en parcialidades, o diferida, que digo básicamente lo mismo, el ingreso no va a ser en el momento que lo emití el comprobante, sino va a ser hasta el momento en el que pague, en que me paguen. Esto para el tema de las personas físicas, y eso se ve reflejado solo en el complemento de pago. No sé si con eso ya te respondí la pregunta. Si no, indícame y con gusto lo volvemos a ver. Ahora, con todo esto que ha habido de los comprobantes fiscales, como ya los comprobantes fiscales ya están timbrados básicamente en la plataforma del SAT, ya el SAT ya los conoce, ya los vio, ya los identifica. También identifica que muchas de esas facturas podrían, o algunas de esas facturas más bien, no muchas, quiero creer, son falsas. Entonces, en esta parte de que sean falsas, la autoridad lo que ha hecho es darle la vuelta tan grande que ahora lo lleva hacia algo penal, hacia algo bastante grave, y que lo que intenta hacer es frenar todo esto que ha ocurrido de las facturas falsas. Entonces, hoy en día ya existe en el Código Fiscal de la Federación justamente las consecuencias o las sanciones que hay por emitir comprobantes fiscales apócrifos, es decir, falsos. Ahora, tanto es multado la persona, la persona que emite los comprobantes falsos, como es revisada y posiblemente multada por entrar en ese juego las personas que reciben facturas falsas. Entonces hay que tener cuidado en estas situaciones. Y bueno, esto creo que la verdad se repitió esta diapositiva, la de la sustitución. Y bueno, por último, quiero dejarle la parte de las multas que pueden recibir por no emitir comprobantes fiscales. Uno podría hacer una denuncia anónima diciendo, ¿sabes qué? No me están dando una factura. Y aquí está el pago. Y nunca me dieron una factura. Y puedes revisar en el sistema que no están mis datos, que no me están facturando. Ahora, las multas van desde los 12,000 pesos hasta los 69,000. A mí me ha tocado verlas. Me ha tocado ver que uno no hace sus facturas, no las hace de manera correcta y se puede hacer acreedor una multa, y aquí está la multa básicamente, que es desde 12,000 pesos hasta 69,000 para personas físicas. Entonces, sí es interesante esta parte de las multas y por qué es importante emitirlo de manera correcta. Me gustaría saber, Adri, y creo que usted nada más está Adri con nosotros. Si tienen, no, todavía está esta Diana Hernández. Si tienen alguna duda que les gustaría que les aclarara, con mucho gusto lo hago. Considero que los comprobantes fiscales tienen su chiste, tienen bastante complejidades, y es importante que uno sepa cómo se debe de realizar y cómo se debe convivir con ellos, más que nada porque si no lo hacemos de manera correcta, no podemos hacer acreedores a una multa. Ahora, normalmente las revisiones
yo lo que he visto es, una es aleatoria, o sea, también uno tiene, digamos, mala suerte. Pero también por otro lado, muchas veces los negocios que están abiertos a, al público en general, muchas veces lo que vamos a ver es que no emiten ellos sus comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque no saben llenarlos y se pueden hacer acreedores a una multa. Y como están abiertos al público en general, el SAT los identifica de una manera pues visual, ¿no? Zonas en donde me ha tocado mucho eso y es justamente porque hay administraciones cerca y siempre son cerca de las administraciones. Por ejemplo, zona rosa está la administración del centro. Y me ha tocado ver en zona rosa bastantes revisiones y cerca de la administración del centro. Entonces, es importante que los comprobantes los estemos emitiendo de manera correcta con los requisitos que se debe. Hasta este punto, bueno, si no tienen alguna duda, pues ya por cuestiones de tiempo vamos a detener nuestra grabación, pero les agradezco muchísimo. Todo esto va a estar en la plataforma de Facebook. Si ustedes lo gustan ver, con mucho gusto lo pueden ver. Y si tienen alguna duda referente a los comprobantes fiscales, pueden hacernos llegar sus dudas y si son bastante sencillas, pues bueno, con gusto se las respondemos, ¿no? A su brevedad y en su momento. Yo me despido hasta aquí y pues les agradezco muchísimo su participación y pues espero que estén el día de mañana. Igual el día de mañana creo que va a ser un tema bastante interesante, que ya es más para emprendedores y para los que van a tener clientes justamente que aprendan a vender esta idea de cómo afectan los impuestos y por qué hay que controlar los impuestos en nuestros precios de venta. Pero bueno, eso va a ser el día de mañana. Pues me retiro. Muchas gracias, Diana. Hasta luego, Adri.